Honestidad. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de AA esté siempre allí. Y por esto, yo soy responsable. Recuerda que puedes suscribirte a tu canal Literatura AA y activar la campanita de las notificaciones. Honestidad. Dios, concédeme la gracia para verme a mí mismo como tú me ves, para que conociendo tu voluntad esté capacitado para ejecutarla. La anterior oración la he usado durante muchos años como un preludio a todas las conferencias que he dado a través del país, y la he hecho así porque siento que al hacerlo estoy pidiendo la cualidad más necesaria de toda la sobriedad, la honestidad. Enfatizando más porque siento, después de tantos años de experiencia conmigo mismo y con muchos otros alcohólicos, que ella es la esencia de todo programa de AA. No vacila en asegurar a cualquier alcohólico, y no importa cuán bajo él o ella haya descendido, esto que sí puede llegar a ser honesto consigo mismo, alcanzará y mantendrá la sobriedad. La palabra honestidad viene del latín honestas, que significa unidad, unidad con la verdad, donde somos honestos. Cuando somos honestos con nosotros, cuando nuestras opiniones, actitudes o acciones estén de acuerdo con la verdad, somos honestos con los demás cuando nuestras relaciones con ellos, tanto de palabra como de obra, y también estamos de acuerdo con la verdad en nuestras palabras y acciones. Todo lo demás es deshonestidad con todas sus varias connotaciones, dobles manejos, excusas, mentiras, apariencias o lo que usted piense. Como alcohólicos terminamos siendo los más deshonestos de todos los seres humanos. Terminamos patológicamente deshonestos, también los más completos mentirosos del mundo. Esta cualidad se hace evidentísima en las reacciones que la mayoría de nosotros tuvimos cuando por primera vez en alguna forma se nos insinuó que podíamos ser alcohólicos, o también la exposición que siguió a esta inesperada insinuación. ¿Yo un alcohólico? Imposible. Esta básica cualidad, la deshonestidad, en cierto modo nos fuerza a tomar una falsa posición para con los demás. No nos atrevemos a dejarlos conocer la verdad, y como resultado de esto vienen los interminables encubrimientos y las innumerables excusas. Aún en aquellas que creíamos tener una vida espiritual, la deshonestidad saturaba todo lo que hacíamos. Nuestras oraciones en sí mismos no solamente no pasaban de ser meras palabras, sino una positiva mentira. Recuerden, oh Dios, sácame de esta borrachera, nunca volveré a tomarme un trago. Ah, los grandes mentirosos. No estábamos pidiendo la gracia de la sobriedad, estábamos pidiendo que Dios eliminase la herida. Y así, cuando la herida se curó, se volvía a lo mismo otra vez. El resultado final de todo esto es que el alcohólico fue un lío de confusión, desconfianza y todas aquellas otras circunstancias fuera de lo normal que lo acosaban todos los días en su carrera alcohólica. Es así que, antes de cualquier otra cosa, es necesaria la honestidad, antes de que el alcohólico pueda sencillamente empezar a estar sobrio. La felicidad y serenidad simplemente no existen sin la honestidad. Ella es como la grasa en el eje, la balinera en la rueda, el torno en la confección de la rueda del eje y la balinera. Ella hace que nosotros encajemos en la vida de modo que los conflictos normales y las fricciones que provienen de ellos no produzcan calor o destrucción o lleguen a ser obstáculos insuperables. La historia está llena de ejemplos de la diferencia entre la honestidad y la deshonestidad. En el caso de lo primero encontramos muchos ejemplos de los éxitos que inevitablemente siguen el camino de la honestidad. En el caso de lo segundo encontramos muchos ejemplos de sombríos fracasos que sencilla e inevitablemente siguen los antajos de la deshonestidad. Miremos algunos de los hombres o mujeres cuyo éxito sin precedente puede ser atribuido a su honestidad. Está primero San Pablo. Su nombre era Saulo, era un ciudadano romano. Odiaba el cristianismo y a los cristianos, pero era honesto en su odio. En el relato de las Escrituras lo encontramos en el camino de Damasco para traer más cristianos a la tortura y a la muerte. Él los odiaba. Las Escrituras nos relataban que él estaba respirando venganza, esto a medida que cabalgaba en su búsqueda de víctimas humanas. No lo estaba haciendo porque alguien se lo hubiera dicho, ni por lo que pudieran decirle si no lo hacía, tampoco como un jugador práctico, ni tampoco lo hacía como un categórico gesto humano.
Lo estaba haciendo, él estaba respirando venganza, porque él los odiaba y en su persecución lo estaba consiguiendo honestamente. Él odiaba a los cristianos, y para su mentalidad iluminada por la gracia estaba haciendo lo que pensaba que debía hacerse. Y entonces algo sucedió. Hubo un brillante destello de luz y un repentino rayo de iluminación, y Saulo en un instante fue derribado de su caballo. La honestidad y la gracia de Dios se habían encontrado de frente. Saulo era un hombre orgulloso, era terco, pero era un hombre honesto, y cuando la gracia de Dios llegó de frente a tal persona, el orgullo y la terquedad se fundieron por completo bajo el calor de los rayos de la gracia. La gracia está capacitada para entrar libremente en la mente y en el corazón de tales seres, porque no existe para ella ningún obstáculo como una mente cerrada, un corazón cómplice o el de una mala voluntad. La honestidad es buena voluntad, y, ¿qué dijo Cristo? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los hombres honestos. Y así, cuando Saulo fue derribado al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente respondió, ¿quién es al que persigo? Cuán diferente hubiera sido la respuesta de una persona deshonesta. Oigan, ¿perseguir? ¿Qué quiere decir? ¿Perseguir? ¿Quién está persiguiendo a quién? Debe estar equivocado de persona. Puntos de vista, mentiras, excusas, propia justificación y deshonestidad. Volviendo a Saulo, encontramos que a causa de lo que la gracia entró en su corazón y voluntad, Dios lo guió para que llegara a ser el apóstol de los gentiles. El gran San Pablo, ¿por qué fue honesto? No lo escogió Dios necesariamente porque era honesto, pero habiéndolo escogido, la gracia fue efectiva, hasta el punto de la santidad, porque fue muy honesto, y la honestidad no es un prerequisito para ser escogido por Dios para tareas especiales, pero, al ser escogido, ella es la diferencia entre la gracia aceptada, usada, y la gracia rechazada, mal usada. Esto como el testimonio y un ejemplo, Judas. Hubo también una María Magdalena. Para citar a Matt Talbot, ella era enteramente una perdida. Cuando su camino y el de Cristo se cruzaron, ella era una prostituta, simplemente una común y ordinaria prostituta. Aquí nos apresuramos de explicar que hay dos tipos de prostitutas. Uno es el tipo y es el de la mujer que sigue este denigrante camino por amor al dinero y este que se consigue ahí. Vende su cuerpo por amor al dinero que le pagan, no por ninguna otra razón. Realmente abomina de aquellos con los cuales se asocia, y todo lo relaciona con ello. Hay también otro tipo, son la minoría. Se complacen con la prostitución por amor a la prostitución en sí misma. Se asocian con los hombres porque exactamente quieren hacer eso. No son prostitutas por su educación familiar o por las dificultades. No están complaciéndose en la prostitución porque alguien las fuerce a ello. No venden su cuerpo por la mezquina paga que perciben por ello. Están haciendo lo que hacen simplemente porque lo quieren hacer. Aman hacerlo. Extraño, dirá usted. Sí, pero honestas. La Magdalena fue una de tales. Magdalena fue honesta. Fue una prostituta que amaba hacerlo, porque quería justamente eso. Y entonces algo sucedió. Una vez más en la jurisdicción de la gracia y la honestidad se encontraron de frente. La Magdalena y Cristo se encontraron frente a frente. Cayó a sus pies admitiendo totalmente su condición y derramó lágrimas sobre sus pies y los ungió con sus cabellos. Entonces la gracia traspasó su abierto corazón, ese corazón que estaba tan inclinado a amar la lujuria, y bajo los cálidos rayos de aquella gracia, ese mismo amor tendió el vuelo por sí mismo y alcanzó el pináculo de lo sobrenatural y se enamoró de Cristo, y nunca más ese amor sobrenatural la abandonó. Fue tan grande en realidad el amor de Cristo por ella que como correspondencia la escogió para que apareciese después de su resurrección, antes que a Pedro y al resto de sus apóstoles. ¿Por qué? Él mismo nos reveló cuando dijo, porque ella ha amado mucho, equivocadamente, sí, pero honestamente. Agustín, aun en lo más oscuro de sus pecados, Agustín mostró destellos de su fundamental honestidad cuando oró. Oh Dios, dame la gracia de la pureza, pero todavía no. Y fue así como cuando la gracia de Dios y Agustín se encontraron en aquel afortunado atardecer. Agustín inmediatamente preguntó, ¿qué quieres que haga yo? Sin ninguna excusa, sin preguntar el por qué y para qué, sin autojustificación, y Agustín fue llevado a tomar su puesto en medio del élite de Dios como uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. ¿Por qué?
porque fue honesto. A través de la historia, todos los grandes de Dios llegaron a serlo porque fueron honestos. Por otra parte, muchos más de los que podemos imaginar, aunque pudieran haber sido escogidos para ocupar lugares de grandeza en el esquema de las cosas de Dios, fracasaron porque fueron deshonestos. Observemos los grupos de AA. ¿Quiénes son los que están sobrios y tienen serenidad? Aquellos que son honestos. No son necesariamente aquellos que conocen mejor los 12 pasos, no son necesariamente los santos. Pueden ser igualmente todavía grandes pecadores, pero son honestos y la honestidad es la mejor en la política. Demos ahora una buena mirada sobre los recaídos. ¿Qué es lo que está mal? Simplemente no quisieron ser honestos. En igual forma, en el libro grande de AA, leemos en el capítulo 5 que los únicos que no tienen la más mínima posibilidad de éxito en conseguir la sobriedad son aquellos que son incapaces de tomar el programa con rigurosa honestidad. Por otra parte, leemos en el gran libro de AA, buena voluntad, honestidad y mente abierta son necesarias para la recuperación, estas son indispensables. En los primeros tiempos de AA no había 12 pasos ni gran libro, había solo 3 axiomas. 1. Sea honesto consigo mismo. 2. Limpie su casa. 3. Ayude a otros. Por otra parte, nunca he vacilado por temor a una válida contradicción, esto en hacer esta declaración. Si una persona es honesta y honestamente lo intenta, permanece sobria. Veamos este principio de la honestidad y cómo afecta a todas las áreas en nuestro diario vivir. Veamos cómo practicada esto de la honestidad todos los días nos trae no solo la felicidad a nuestras vidas, sino que nos capacita para ajustarnos segura y exitosamente durante toda nuestra vida. Número 1. En nuestra vida de hogar. La honestidad dará a cada miembro de la familia su propia realidad, y en lugar de que cada cual trate de pensar en lo que pudo haber sido o en lo que pudo no haber sido, trabajarán juntos en lo que puede ser. Las querellas que son parte y parcela de todo hogar pueden ir y venir sin causar los conflictos y rencores y resentimientos porque la honestidad nos dirá que la forma más rápida de resolverlas es no haciendo de ellas un problema. Que el esposo y la esposa tienen una disputa, eso pasa. ¿Qué causa en realidad el problema? Cuando el esposo o la esposa se mantienen pensando en ella o rumiándolo repetidamente. La honestidad nos enseña que todos somos humanos y por lo tanto propensos a hacer pequeñas cosas mezquinas, pero la verdad es que no son más que una indicación de la falta de amor. La honestidad nos enseña a aceptar a todos los miembros de la familia como ellos son, y así no gastaremos el casi incontable tiempo tratando de cambiar a los demás. En la misma forma nos enseña a trabajar en nosotros, porque la realidad es, en este negocio de la naturaleza humana, que por lo general no podemos cambiar a los otros, pero sí podemos cambiar nosotros. Y también se puntualizará a lo largo de estas mismas líneas que, entre más cambiemos nosotros, asombrosamente más empiezan a cambiar los demás con nosotros. La honestidad nos enseña que el amor en el hogar significa dar sin demandar. Amor es sacrificio. Es la experiencia común de ministros religiosos, médicos, psiquiatras, jueces y todos los que trabajan como consejeros y que todos los que llegan ante ellos con sus problemas familiares y siempre llegan con el argumento de él no quiso hacer esto, ella no quiso hacer aquello, nunca oyen, yo no tuve o no hice aquello, o yo no tuve o no hice esto. El esposo se queja constantemente de los regaños de la esposa, constantemente se queja de las vociferaciones de aquel. Esta valoración honesta de la naturaleza humana nos enseñó que es de la naturaleza del hombre vociferar y que es de la naturaleza de la mujer regañar y que no hay mucho que la otra parte pueda hacer acerca de ello, solo aceptarlo. Todo miembro de AA, miembro honesto, ha llegado a comprender que la inmensa mayoría de sus problemas se deben a sus propias faltas, mientras que por años él o ella culpaban a otros, y que buenos aparecen el marido y la esposa bajo el ente claro de la honestidad. Una de las razones más comunes para alegar el divorcio es que por lo general el resultado es en la deshonestidad. Oigamos las mentiras y engaños de dos personas que planean casarse. ¿Por qué no quiero que él sepa nada? Seguro tengo faltas, o gran cantidad de ellas, pero no quiero que ella o él las descubra. O justamente lo que ama él es en otras cosas, y ciertamente amo los libros, los deportes.
aunque realmente nunca abrió un libro de deportes que salió del colegio y nunca antes practicó deportes. Vivo loco por el baile, las fiestas y la gente. Esto realmente abomina el baile y las fiestas y a la gente. Entonces se casan. Las emociones gradualmente desaparecen, las fricciones se desarrollan en incompatibilidad. Oh, si hubiera conocido la clase de persona que eres, jamás me hubiera casado contigo. ¿Y por qué no se conocieron mutuamente? ¿Por qué? Porque había deshonestidad. El amor es ciego, o así le dicen, pero la pasión es engañosa y tramposa, y la honestidad es la mejor política. También están los niños. Una de las más grandes razones por las que los niños adquieren actitudes equivocadas hacia la vida es la inherente a la deshonestidad de sus padres. El consentimiento, o lo que el Dr. Strucker de la Universidad de Pensilvania llamó mamitis, es una forma de deshonestidad. Al consentirlo, los padres tratan de llevar al niño o a esperar de la vida algo que la vida no les va a dar. Fallan al no dar al niño un enfoque honesto de la vida, en obsequiarlo y no enseñarle lo que la vida inevitablemente le enseñará. Las escrituras también nos lo enseñan. Ahorra el garrote y consiente al niño. ¿Sabe por qué? Porque la vida muy frecuentemente usa un garrote, gústenos o no. La honestidad hará que el niño se acostumbre a lo que la vida le dará a la larga, y también la honestidad es la mejor política. Número 2. En nuestra vida social. La honestidad en nuestra vida social lo primero que nos enseña es que, como miembros de la sociedad, tenemos obligaciones definidas con ella. Por lo tanto, trataremos de no sacarles el cuerpo, esto con tanta frecuencia a esas obligaciones. Los intereses de la comunidad, el bienestar común, la necesidad de nuestro vecino. La honestidad también nos indicará claramente bien si es nuestro vecino, y nos enseñará que todas las personas caben en esta categoría porque todos son hijos de Dios, como tú y como yo. Así la honestidad nos previene de discriminar a alguien a causa de su nacionalidad, creencia, color, condición social, pobreza o males que nos hayan hecho. ¿Recuerdan? Esa frase de yo os digo, amad a aquellos que os odian y perdonad a vuestros enemigos. También este es el más grande de los mandamientos, que os améis unos a nosotros. Finalmente, la honestidad de nuestras relaciones sociales nos guardará de llegar a ser unos trepadores sociales. Nunca debemos tratar de aparentar lo que no somos, o recalcarlo chistosamente. No debemos de ser esa clase de gente que usa términos rebuscados, palabras ambilincadas, cuando en realidad no tienen ninguna educación. 3. En nuestra vida de negocios. Es el negociante honesto el que en última instancia alcanza el triunfo, y esto es cierto en cuanto al que negociante sea honesto consigo mismo. No hay camino más seguro a la bancarrota que el atajo de la propia decepción, esta que siempre es la triste situación del negociante que se engañó a sí mismo, esto sobre la verdadera condición de su negocio, y la honestidad es la mejor política. Número 4. En nuestros asuntos financieros. No todos estamos capacitados para ser hombres de negocios, pero todos tenemos que ver con las finanzas. Esto se meterá en enredos aquel el que es deshonesto en apreciar su propio estado financiero, sus reales posibilidades económicas. Los testimonios o aquellos que siempre viven por encima de sus ingresos, aquellos que tienen siempre más obligaciones para cubrir cada mes que las que pueden cumplir, que compran cosas que nunca necesitarán o nunca usarán. No se puede excluir de esta categoría a aquellos pobres compañeros o compañeras que siempre están comprando algo porque es una ganga. ¿Qué van a hacer con aquello que compraron? No lo saben, pero es una magnífica ganga. 5. En nuestra vida emocional. Mentiras para salir de una mentira que dijimos, para salir una mentira que dijimos y para salir de más y más mentiras. Esta constante evasión de la verdad, responsabilidad y realidad causa tensión nerviosa, también miedos emocionales y una aceleración mental. Esto procura cubrir las deshonestidades de ayer. El ser humano que nada tiene que esconder ni de Dios ni de los hombres es aquel que vive libre de tensiones, de crisis emocionales y nerviosas. El miedo es el que engendra la mayoría de los problemas emocionales, pero aquel que es honesto nada tiene que temer. Aun aquellos que desesperadamente y a toda costa tratan de agradar a todos son deshonestos. La sabiduría le enseña, la experiencia de la humanidad lo demuestra, esto que nadie puede gustarle a todo el mundo. La honestidad nos enseña a no intentarlo,
La honestidad nos sugiere que hagamos siempre lo mejor que podamos, esto con lo que tenemos, y si nuestros actos disgustan e incluso hieren a uno que otro, esto es algo que lo cual no debemos preocuparnos. Es asombroso ver cuántos seres humanos viven en la continua agitación emocional, esto por tratar de complacer a todo el mundo. ¿Lo creerán ustedes? Tales seres humanos por lo regular terminan disgustando a más gente de la que hubiesen desagradado si no se hubieran empeñado tan desesperadamente en hacerlo. Y aquí la honestidad es la mejor política. 6. En nuestra vida mental. Usamos la expresión aceleración mental para definir un fenómeno bastante común en la gran mayoría de los alcohólicos y los neuróticos. Los mentirosos impenitentes están completamente conscientes de este proceso. ¿Saben cómo comienza? Usualmente se inicia con la simulación y la mentira. Esto en un frenético esfuerzo por eludir la realidad, en un loco empeño de sobrepasar la realidad, en un constante empeño de olvidarnos de nuestro prójimo. Esto es parte parcela de las mentes de los criminales y a menudo es responsable de que ellos se entreguen a la drogadicción. Esto en realidad es simplemente un deshonesto intento de vencer mañosamente a la verdad. Nada de esto se encuentra en planes de los acuerdos, porque ellos buscan la verdad y tratan de ajustarse en sus actos y en sus vidas a esta verdad aprendiendo. Y por el contrario, el mentiroso es simulador. La gente deshonesta, al arrancar de ellos la verdad, están constantemente entregados de evadir la realidad y la responsabilidad. La persona honesta descansa en la meditación y la paz mental. La persona deshonesta se retuerce en conflictos mentales, temores y aceleración mental. La honestidad es la mejor política. 7. En nuestra vida física. Muchas enfermedades repentinas se presentan, esto por la deshonestidad, al rehusarnos a reconocer o aceptar los síntomas. Las fallas del corazón, la súbita pérdida de la salud, también la vejez prematura en muchas personas, podría haber sido evitada si hubiesen sido honestas con los médicos y consigo mismos, y si hubiesen hecho algo acerca de los síntomas que ellos como mínimo sospechaban. Generalmente hay 3 actitudes básicas de las personas que consultan al médico. 2 son deshonestas y 1 es honesta. Primero están aquellos que van con la determinación de convencer al médico de que están completamente bien. En su intento usarán toda clase de evasivas, falsas respuestas para conseguir que el médico les declare 100% sanos. En muchísimas ocasiones, tienen éxito al engañar al médico y también a sí mismos, pero no pueden engañar a su cuerpo. Tarde o temprano viene la pérdida de la salud, el ataque cardíaco, la repentina embestida de la vejez antes de tiempo. Están aquellos compañeros o compañeras que en su autocompasiva hipocondría van al médico con la determinación de convencerlo de que no están bien de la salud. Al menos inconscientemente están pretendiendo obtener una excusa con certificado médico para eludir muchas de las responsabilidades de la vida. Si fallan en convencer al médico, tratan de adquirir un reconocimiento de otras personas, esto de que ellos están enfermas. Si fallan en esto, al menos tendrán éxito en convencerse a sí mismos. Son deshonestos, son infelices, están realmente enfermos, pero no de una enfermedad para aquejarse, porque los llamados hipocondríacos subvencionan a muchos casos de productos farmacéuticos. Y también tenemos a la persona honesta que está cerca o se acerca al médico para un chequeo. ¿Y qué está buscando? Desea conocer la verdad, porque conociéndola puede ajustar en ella sus hábitos de vida. También tal vez pueda encontrar con él un cuerpo enfermo, pero a pesar de su enfermedad puede estar relajado con paz mental y felicidad, porque conoce los hechos y vive de acuerdo a ellos. Es honesto. Envejecer elegantemente es otra manera de decir, y envejecer es honestamente. También la honestidad es la mejor política. En nuestra vida espiritual. No hay un área de la vida en la cual la deshonestidad cause tantos estragos y en donde la honestidad sea un factor tan necesario para el éxito como en la vida espiritual. De hecho, una de las razones primordiales del fracaso en la vida espiritual y en el crecimiento espiritual es una valoración deshonesta de sí mismo. La mayoría de la gente se considera peor o mejor de lo que realmente es. Esto es deshonestidad y es un obstáculo a la gracia de Dios. Analicemos esto más concienzudamente. Está en el compañero o compañera que siempre tienen en su engoñadura autocompasión y más defectos de lo que realmente tiene, o encuentra que todavía tiene defectos cuando piensa en su autocompasión y que debería estar libre de ellos. Después de haber trabajado tan arduamente por tanto tiempo, estos no van a ninguna parte. ¿Por qué?
Olvidan o desean aceptar el hecho de que en la vida espiritual el trabajo de eliminar defectos en cuanto concierne a nosotros radica en ejecutar el trabajo de base, o sea, detectar dichos defectos. El buen éxito en eliminarlos está en manos de Dios. ¿Cuándo? Cuando Él lo decida. Y esto generalmente sucede, mi amigo, el día que llegue a ser humilde, lo que significa ser honesto, porque humildad es verdad, y en verdad, honestidad y humildad nada tiene que ver con la autolástima y el menosprecio de uno mismo. Aquel que se desaprueba a sí mismo niega tener ciertas cualidades de que el buen Dios lo dotó para compartir con sus semejantes. Al aceptar que estamos dotados de cualidades no es el orgullo, lo es el rehusarnos a dar el crédito de esos talentos a aquel que nos los dio. Todos, absolutamente todos, tenemos cualidades. Algunos tienen muchas, pero ellos son dones que se nos han dado para nuestro honor y gloria, sino para el beneficio de aquellos que conviven con nosotros. El negar tener estas cualidades es deshonestidad y el negar que son dones de Dios es deshonestidad. Pero el reconocerlos, el aceptarlos, el usarlos y el dar gracias a Dios, esto por ellos es honestidad. ¿Y quieren saber algo más? Esto a menudo conduce a la satisfacción. El rehusar usar nuestras cualidades con el pretexto de que nos haría orgullosos es una bella excusa para permanecer pecadores. Somos como somos, llenos de defectos y dotados gratuitamente con ciertas cualidades. Esto es honestidad, es humildad. ¿Qué nos libera de nuestros defectos? La buena voluntad más la gracia. ¿Qué nos capacita para usar exitosamente nuestras cualidades? La buena voluntad más la gracia y en nuestra vida espiritual. ¿Dónde aprenderemos a ser honestos? ¿Dónde encontraremos la buena voluntad? ¿Dónde obtendremos la gracia? En una oración y meditación, demos una rápida ojeada a la segunda parte del 11º paso, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para aceptar. La honestidad es la mejor política. Y número 9. En nuestra vida de AA. La sobriedad es el resultado de la honestidad. La mayoría de nosotros cuando nos acercamos por primera vez a AA fue para hacer la admisión de que éramos alcohólicos, de que nuestras vidas eran ingobernables, pero aceptar esto es ser honesto, es honestidad. En los primeros tiempos de AA no había 12 pasos, no existía el gran libro, no había una fórmula comprobada de éxito. Los miembros pioneros de AA tenían solamente que trabajar en ello las 3 cosas que antes hemos mencionado, pero esas 3 cosas enfatizan la necesidad de la honestidad. La desgastada excusa dada por aquellos alcohólicos que rehúsan acercarse a AA es: no estoy tan mal. AA es solo una manada de borrachos perdidos. Esto es deshonestidad. Encontramos la misma excusa dada por muchos que no asisten a la iglesia. Son un rebaño de hipócritas. A ambos les decimos: usted también puede asistir, siempre habrá espacio para uno más. La honestidad es la mejor política. Al concluir esta discusión sobre la honestidad, quisiera citar para una concienzuda reflexión lo siguiente: aquel que peca y reconoce y admite que pecó, puede y probablemente alcanzará la gracia, la serenidad y la salvación. Pero aquel que peca y no reconoce ni admite que pecó, no tiene ninguna oportunidad, porque no lograría nada si fuera salvo esto de sus pecados. Así que ahí la tienen, la honestidad es la mejor política. Felices 24 horas.